Tus artistas están en disco. Disco 106, la número 1. Amigos de la mañana dominicana de Disco 106, nosotros como siempre te traemos sorpresas grandes a ti que siempre estás conectado con nosotros, celebrando 25 años de carrera. Hay una jovencita que hace ratito me solicitó una canción de ese artista y como acá en Disco 106 hacemos magia, le tenemos a esa estrella de la música que cuando se escriba la historia musical de República Dominicana, tenemos por seguro que él tiene páginas importantes en su trayectoria musical. Con nosotros una vez más, gracias por estar con nosotros, a Pavel Núñez. Gracias, hermano. Muchísimas gracias de verdad por abrir esta ventana y yo poder llegar a los oídos de la gente, al alma de la gente que se conecta con esta maravillosa emisora. Hace un par de meses estuviste por acá con nosotros compartiendo lo nuevo que tenías y qué bueno saber que te fue bien con ese corte musical y tenerte de nuevo, pero con algo súper chévere, aquel que sigue desde siempre tu carrera, que ha seguido desde siempre tu carrera, Pavel, sabe que lo decíamos fuera del aire, el tiempo pasa volando, 25 años ya de carrera. Así mismo es. Estás celebrando. Y 20 años del disco Atlantis, que es un disco que me consolidó de muchas maneras, me devolvió la fe, porque para nadie es un secreto que el primer disco fue una excelente carta de presentación, pero vivíamos tiempos turbulentos y hubo uno que otro traspiés con ese disco y yo tenía como plan volver a las publicitarias. Yo ya como que... ¿Retirarte? Sí, temprano. ¿Cómo va a ser? Sí, y ese fue el disco, Atlantis, que yo estaba haciendo como para retirarme por desilusiones de ese momento. Aparte uno muy joven, los jóvenes tienden a darse por vencidos muchas veces. Representa mucho en tu vida el tema. ¿Cómo tú lo defines en palabras? Como si fuese un ser vivo. Bueno, cuando se pega, viene gente. Yo asumo esa canción como si fuese una persona, como tú dices. Uh-huh. Y yo dije, déjame darle un año a la decisión de volver a las publicitarias. Y han pasado 25. O sea que yo podría decir que si tengo que llamar a este disco como si fuese una persona, es uno de los hermanos que me ha regalado la vida. Qué bueno. Y que marcó el inicio, fue la punta de lanza para una carrera. Mira, no tenía el dato de que tú le pusiste quizás fecha de caducidad con el temor de que estás iniciando en una carrera. Déjame darle un año a ver si corre. A ver si tú arrancas. Entonces, a partir de Viene Gente, de Santiago de Frente, de Te Me Perdiste, de todas estas canciones que vinieron a este álbum y que vinieron a solidificar lo que se había logrado con Te Di, con Paso a Paso, con Betania, con Canción de Cuna, que fueron del primer disco, pues entonces se hizo el Big Ben Núñez. Y a partir de ahí todo fue... ¿Cómo cambió tu mentalidad en ese sentido? ¿Cómo te sentiste cuando viste que fallaste en el cálculo de que iba solamente a durar un año? Al momento de que viste el éxito, lo palpaste. Sí, yo creo que fue... Tú sabes que es como cuando un pelotero está lesionado y da un jonrón, aún con la lesión. Y dice, wow, espérate, pero yo me tengo que recuperar porque yo quiero dar otro batazo como ese. Tomaste otra energía. Eso fue lo que me pasó. A pesar de tener el hombro dislocado, con el bate en la mano, doy el jonrón y digo, por aquí es. Hay que recuperarse y seguir bateando. Recordamos que en esa época hiciste muchos conciertos, rutas en universidades, la reacción de la gente, ver un éxito en ese primer álbum, que la gente lo recibió, que fue tu carta de presentación. Sí. Como solista ya. Sí, mira, Paso a Paso, como disco, fue algo muy contundente y una carta de presentación que ya cumple los mismos 25 años el Paso a Paso. Entonces Atlantis viene a ser la confirmación y ahí empiezan las giras universitarias, empiezan los contratos con marcas, empieza a gestarse el Big Ben Núñez, que luego dejó varias ediciones como consecuencia. Entonces, los 25 años de carrera y los 20 de Atlantis tienen, yo creo que un componente muy importante en mi vida. No solo en la parte laboral, sino también en mi vida, o sea, como persona. Yo creo que a través de este disco yo pude ponerme a prueba, yo pude poner a prueba mi resiliencia.
Y yo creo que eso es lo grandioso que tiene este disco. ¿Y tu capacidad como artista en ese sentido? También porque yo en Atlantis, ya sin el apoyo de una discográfica como yo tenía cuando Paso a Paso. A puro pulmón. Ya a puro pulmón. Yo tuve que... yo tuve que demostrarme a mí mismo que yo podía, con menos herramientas, lograr el mismo impacto. Y la suerte estuvo de nuestro lado. El trabajo también. No, suerte, trabajo, capacidad y calidad. Es una combinación que es interesante, que cuando se da, la gente responde a eso. ¿Qué cosas así emblemáticas tú recuerdas? Porque son muchos temas. ¿Cuántos temas tenía la Son 15 temas. Tenía featuring dentro de... Sí, dentro hubo un featuring con Gilberto Santa Rosa, tenía otro featuring con mi madrina Mili Quesada, tenía otro featuring con mi papá musical Dani Rivera. Y yo te podría decir que uno de los hallazgos de ese disco es que se hizo en una plataforma que mucha gente subestima, diría yo, que es Cubase. Para los conocedores, mucha gente usa Pro Tools, Logic, y le sale corriendo como a otras plataformas como el Cubase. Ese disco se grabó todo en Cubase y se grabó en una habitación mucho más pequeña. Yo conozco el software, es un tanto complicado para Sí. un tema para producción de audio sencillo, como un comercial, por ejemplo. Sí. Pero para grabar música, Pavel. Sí, para grabar música el Cubase es muy estable. Los audios no se corrompen. Yo necesitaba algo que, como yo no tenía recursos para grabar mucho, Pudiera resolver. sí, y que no se corrompiera mucho. En fin, en esa época, Luis Payán, David Vázquez y yo estuvimos de acuerdo con que esa era la plataforma idónea para trabajar, primero porque los plugins lo traía la misma plataforma, no había que comprarlos. Sí, que era un tema en la época, porque la mayoría de los software que mencionaste era muy costoso el hecho de sostener el tema de los plugins, las licencias y eso. Sí, exactamente. Por ejemplo, para tú utilizar Pro Tools en esa época, que ya eso se abarató, pero en esa época tú tenías que invertir miles de dólares en tener el Pro Tools al día para poder grabar. Tenerlo actualizado. Entonces, la habitación donde grabamos el disco es la mitad de esta. Sí, imagínense, estamos en una cabina de radio, mi gente. Las cabinas de radio no son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Son pequeñas. Y más cuando hay un grupo tan exitoso como este que tiene varias emisoras. Entonces, imagínate tú, la mitad de esta habitación, que fue donde grabamos, en esa plataforma, a veces se nos iba la luz. En esa época, estamos hablando del 2004, ¿no? Sí. 2004, 2005 más. 2005 se lanzó. Ok. Pero estamos hablando del proceso. Del proceso. De elaboración. Nosotros pasamos el 2004 completo haciendo ese disco, vamos a decir que cuando se iba a la luz en ese horno. Y David Vázquez, Luisito y yo teníamos jornada de trabajo. Fue un parto, duramos 9 meses específicamente haciendo el disco. Literalmente tu bebé musical, 9 meses. Y por eso el nombre, por eso la portada del disco, que fue mi bebé, que en esa época tenía 2 años. Y hicimos un álbum donde yo le entregaba prácticamente el álbum a mi hijo. Yo le decía, bueno, mira, le voy a dejar este álbum a Ariel para que él sepa que su papá hacía discos. Y para que tenga el recuerdo. Y cuando pasen los años, que él vea que yo soy un publicista exitoso, él me diga, papá, ¿y por qué no cantamos otra vez? ¿Quién sabe? ¿Entiendes? Ese era el plan. Fíjate cómo uno de manera temprana a veces hasta se autoboicotea pensando que tiene un buen plan de vida. El temor a veces de la misma juventud, de la inexperiencia, no tenías tanto tiempo. Por eso en mi nuevo tema, en así, hay una frase que dice que la juventud es como un mal que tiene cura con los años. Y es necesario, sobre todo. Sí. Escarba en la libreta de tu corazón esos nombres que mencionaste. Vamos a una pausa comercial para que me respondas algo. Dani Rivera, Mili Quesada, Gilberto Santa Rosa. En segundo volvemos con Pavel Núñez, que nos acompaña en la mañana dominicana de Disco 106. No te muevas, que tenemos más de Pavel Núñez. Te acabas de conectar con nosotros acá en Disco 106. Alégrate y salta, como diría un amigo mío, como un chivo, porque esa canción que está sonando acá, tenemos a la estrella que la canta compartiendo con nosotros hace un ratito, Pavel Núñez, con nosotros acá en Disco 106. Pavel, antes de la pausa, hermano, te pedí que abrieras la libreta de tu corazón y recordaras el momento de compartir con grandes estrellas como Mili Quesada,
en ese proceso de esa aventura que lanzaste con el inicio del disco Atlantis. Háblame, yo quiero que me cuentes de la experiencia, porque estamos hablando de 3 estrellas de la música del mundo. Así es. Milly, para todos es altamente conocido la relación cercana que tenemos con Milly, que como reina del merengue obviamente tiene su equipo de trabajo. Mi papá ha sido el manager de Milly en los últimos 30 y pico de años. Entonces, yo he tenido la oportunidad de componer para ella. Y en esa ocasión, me acuerdo, en el 2004, como ahijado de ella, le pedí que por favor formara parte de este álbum con una canción que yo diría que es una de las más extrañas del disco. Se llama Todo Pasa. Es una canción muy existencial, muy fuera de lo que Milly hasta ese momento había hecho. Y el experimento quedó muy bien. Igual me pasó con Gilberto Santa Rosa. No te puso a pensar, no lo pensó, ella te dio el sí inmediatamente. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Apoyo total, porque Milly es así. ¿Y la conexión con Milly no es de medias tintas. Es sí o no. Ella no te va a marear. No. Déjame pensarlo, tengo que hablar con mi equipo de trabajo. No. Si Milly no se siente parte de algo, te va a decir que no. Hablábamos de la vibra que sienten los artistas. Sí. Ese sí, de repente. Y en el caso de Gilberto. En el caso de Gilberto fue también porque a través de Milly y él tienen una amistad. Yo hoy por hoy tengo una amistad con Gilberto ya directa, pero a través de Milly se dieron los caminos y mi papá también ayudó un poquito. Y un día yo caí a Puerto Rico y le llevé la canción, le dije, caballero, para mí sería un honor inmenso. No le dije que era un álbum que yo tenía pensado para retirarme, pero todo apuntaba ahí porque yo estaba buscando la colaboración de gente que en ese momento de verdad que estaba muy lejos de lo que yo llegué a hacer después como artista. O sea, en ese momento yo estaba muy verde. Pero yo me atreví, yo dije, déjame ver, lo más que me pueden decir es que no. Y con el acercamiento con Dani Rivera. No, ese es mi papá. Porque Dani es del patio, señores. Sí, pero ese fue el que me dijo. Dani me descubre en casa de teatro, yo muy jovencito, y me preguntó que si yo tenía pasaporte. Yo dije que qué primera pregunta tan rara, ¿verdad? Y le digo yo, sí, yo tengo pasaporte. ¿Y está avisado el pasaporte? Y yo, sí, también. Yo tengo residencia. Pues yo duré un tiempo viviendo con mi mamá. Me dijo, pues mira, el lunes llámame que nos vamos el martes. Así a quemar y ropa. Fuimos a Nueva York. Me llevó a una presentación que él tenía en el Apollo Theater allá en Harlem. Lleno, repleto de latinos. Y ahí por primera vez canté yo, gracias a Dani Rivera, en la ciudad de Nueva York. Es real que es tuyo cuando dice que es tuyo. Sí. Lo demostró en ese sentido. De hecho, fue la primera persona que me lleva también al Teatro Nacional de aquí. Cuando regresamos de Nueva York al mes siguiente. Como contraparte. ¿No? Él no, como invitado. Como invitado. Una distinción mayor. Caramba. Y él en uno de sus tantos shows que él ha tenido ahí en el Teatro Nacional, me presenta como un nuevo talento, con un cariño impresionante. Yo creo que Dani, desde siempre, son de esas personas que tú conoces un día, pero que tú sientes que desde siempre estuvieron ahí. Para explicarle a la gente lo que estamos haciendo, Pavel está celebrando 25 años de carrera y los 20 de ese álbum que marcó un punto específico e importante en tu carrera. Luego del siguiente break vamos a hablar entonces del evento que reúne toda una historia, pero vamos a mantenerlo acá porque yo lo que quiero es poner en contexto a la gente. Y a la mayoría de los seguidores de Disco 106 en ese sentido conoce tu trayectoria, pero si aparece uno que otro jovencito puberto que no conoce la historia, se empape de ese recorrido. Si tú tienes que sacar, Pavel, de los temas de la producción, de esa producción de Atlantis, el que más te tocó o los que más te llenaron, en particular, alejándote de si se pegó, de si la gente los recibió, ese o esos temas que te marcaron hasta el sol de hoy. En primer lugar, Por Honor. Definitivamente Por Honor fue un tema que a mí en ese momento me dio muchísimas esperanzas.
porque por honor yo estaba haciendo ese disco. Yo estaba, hay que decirlo en buen dominicano, yo estaba roto, mi gente. O sea, yo estaba roto emocionalmente, pero también económicamente. Entonces, por honor yo hice eso. Y ahí hay 2 canciones en ese tenor. Después de Por Honor yo podría decir que Pies Izquierdos. Y ya después de Por Honor y Pies Izquierdos, todas las demás. Viene Gente, Santiago de Frente, Te Me Perdiste. Hay una canción ahí que se llama Me Faltas Tú, que fue importantísima para mí. Cómo se me olvida amar es otra. Y son canciones que voy a hacer, canciones que nunca se tocaron y que voy a hacer el próximo 25 de julio en el Teatro La Fiesta. Primero, ¿qué artista eres humano? Definitivamente. Hablas específicamente de que te tocó asumir el reto de Atlantis en aquel momento, con problemas financieros. Habla que estabas roto, tenías situaciones personales y tampoco te ayudaba el tema de la economía. ¿Cómo lidiar con tantas cosas y dejando que salga por tus venas y de tu voz buena música? O sea, ¿cómo lograrlo? Es como para que la gente se ponga en la situación de cómo manejar ese universo sí. tan chocante. A pesar de la juventud de aquellos tiempos, yo tenía ya un hijo. Y yo creo que también el compromiso de padre fue un motor de arranque importante. Yo dije, bueno, mira, yo creo que cualquier cosa que Ariel pueda percibir de mí tiene que ser primero lo de la disciplina, segundo lo del trabajo y tercero lo del compromiso. Sí, hablas justamente de lo que estoy mencionando. Sí. Estás hablando de tu posición como padre, pero claro, el ser humano, Pavel, aguantando embates, el tema de la situación, sí. la presión del disco, el hecho de que ya eras papá en esa época. Sí, por eso te lo describo por ese lado, porque en ese momento esas eran las herramientas que me mantenían en pie. Lo otro, obviamente yo lo enfrenté como Dios me ayudó y cómo fluyen las cosas. Como se pudo. Como se pudo, y que en un día llegó un día que todo empezó a fluir diferente, que tanto insistí que empezaron a abrirse puertas, tanto canté que la gente empezó a cantar las canciones, tanto escribí que empecé a producir jingles, empecé a remunerarme, o sea, a tener un poquito de quietud en ese sentido. El mundo de la música puso los ojos sobre ti. Y el mundo de la música puso los ojos sobre mí. En el momento que yo salgo de este álbum, donde dicen, pero ven acá, este tipo tiene un dúo con Gilberto Santa Rosa, y tiene un dúo con Mili Quesada, y tiene otro dúo con Dani Rivera. Algo está pasando, que estos guruses con tanto tiempo de recorrido dijeron el sí y están ahí. Entonces, y que internacionalmente también, Pavel. Sí, entonces empezó un Franco De Vita a fijarse en mí, a llevarme de gira con él, a abrirme muchas puertas. Llega el 2007, hago el Big Bang. En el 2008 me voy con Juan Luis Guerra a abrir la gira europea. Hago de telonero de 9 conciertos de Juan Luis en Europa. Vuelvo, yo creo que ya vamos a decir que con una visión más amplia del negocio. Lanzo conjunto con Orange Dominicana, que en ese tiempo era la compañía que me ayudaba, que me patrocinaba, pues lanzo el Big Bang en DVD. Esto empieza a repercutir en HBO Latino. Me nominan al Grammy en el 2010, en el 2013 gano mi primer Emmy como mejor especial de televisión en español en televisión estadounidense. Y como que todo eso solidificó un movimiento que me hizo entonces un artista ya con tabla, ¿no? Con cierto aval, con cierto respeto. Y ahí empiezo a elaborar Cantor Urbano, que fue mi disco homenaje a Luis Díaz. Y posteriormente a ese entonces hicimos el álbum de Mis Insomnios, que lo hice entre España y República Dominicana. Y pensar, señores, para que ustedes vean cómo es la vida, pensar que hiciste ese álbum, ese Atlantis, pensando en que era la despedida para cerrar esa gran puerta de tu carrera hasta ese momento, y resulta que te abrió miles de puertas. Sí. Pavel, vamos a un corte, y cuando volvamos
porque no solamente estamos celebrando los 20 años de Atlantis, hay una carrera que tiene muchas historias y vamos a hablar de qué tiene Pavel Núñez para toda República Dominicana en esa celebración. Seguimos disfrutando de Pavel Núñez con nosotros en la mañana dominicana de Disco 106. Esta mañana dominicana de Disco 106 es histórica. Estamos compartiendo con nuestro amigo Pavel Núñez, que está con nosotros acá. Estamos conversando de los 20 años de la producción Atlantis y de tus 25 años en la música. Y por eso, porque son 25 años, estamos escuchando también canciones más actuales. Exacto. Esta que estábamos escuchando recientemente es una canción que tiene ya muchos adeptos. Porque, sí, acá en Disco 106 la piden mucho. Porque el título yo creo que llamó la atención. Entonces, aunque se menciona la palabra una sola vez en toda la canción, hay una legión de gente que se autodescribe como ese nombre. Yo la sazono cuando lo digo. No, cuando la voy a presentar, no sé, esa palabra tiene como un peso interesante. Tiene un peso interesante en la cultura. Porque la gente se atrapa siendo ese personaje años después. Sí. Mientras tú estás siendo él, tú no te percibes como tal. Entonces ya después de que tú empiezas a pasar inventario. Repíteme, eso es una historia tal cual. Sí, mientras tú estás en esa etapa, no te das cuenta. Mientras tú eres el pendejo, tú no te percibes como tal. Tienen que pasar muchos años. Cocina, anota eso, porfa. Lo vamos a subir ahorita. Entonces cuando ya tú vienes y haces inventario de todo lo que pasó en tu vida, entonces tú dices, mira, si yo esto pudo haberle hecho diferente, esto pudo haberle hecho diferente, y haces una revisión de tu ego, entonces eso como resultado deja esa canción. Bien interesante. Lo voy a publicar. Señores, tengan pendiente que lo mencionábamos en un inicio. La intención de este conversatorio durante este ratito con Pavel fue que la gente recordara, volviera a conectar con la historia de esa producción que fue la punta de lanza literalmente de tu carrera, pero ya sabemos que hay una trayectoria. No solamente vamos a celebrar, ¿qué vamos a ver en un evento donde se va a combinar el éxito de esa producción que ya celebra 20 y los 25 de Pavel? Pues mira, yo diría que esa noche yo voy a cantar y a contar mi historia como nunca lo he hecho. Yo creo que por eso estoy haciendo un guión muy personal, muy de contar anécdotas de por qué y cómo se hizo ese disco, pero de por qué y cómo estos 25 años. Entonces yo creo que el que vaya esa noche, que vaya preparado a dar un viaje por su memoria emotiva y a recordar en qué estaba en el momento que escuchó por primera vez Santiago de Frente, por ejemplo, o Viene Gente, o Te Di, porque así como voy a contar los 20 años, repito, voy a contar los 25. Entonces, de repente, ¿qué pasó cuando yo paso a paso por primera vez? ¿Qué pasó cuando escuchó entonces esta segunda propuesta, donde hay temas como Por Honor, como Pies Izquierdos, como este dúo con Gilberto Santa Rosa que se llama Dime Cómo Me Hago? Vamos a refrescarle la memoria. Luego de Atlantis, producciones que salieron, que vamos a coquetear con ellas todo el recorrido. Sí, claro. Después de Atlantis sale el Big Band Núñez, la primera edición. Luego sale El Tiempo del Viento en el 2010. Luego en el 2014 sale Cantor Urbano, homenaje a Luis Díaz. En el 2015 sale entonces De Mis Insomnios. Y no es hasta el 2018 donde yo hago un doble lanzamiento, porque lanzo una producción a guitarra y voz junto al gran Carlos Luis, que es un gran bolerista y productor. Y ahí hicimos este disco que se llama Sentimientos, Boleros y Amores Cantados. Y ese mismo año lanzamos Oratoria, donde vienen temas como Agonizando, Sin Ti Es Mejor. Luego en el 2022 Agonizando es un tema. Agonizando me hizo rebotar y se tomó toda la pandemia. Entonces, luego de pandemia, o sacando la cabeza de pandemia, lanzamos El Trópico, que el primer Trópico que queda nominado como álbum tropical contemporáneo al Latin Grammy. Luego lanzamos El Trópico 2, que también queda nominado al Latin Grammy. Luego de esto, entonces, llegamos a esta orilla
a la cual yo le he llamado de mar en bar. Porque después de todos esos mares que yo te mencioné, Sí. volvimos a los bares. Entonces por eso se llama de mar en bar. La selección debe de ser un caos, me imagino, de los Totalmente. Una discusión entre los músicos y yo de que esta no se puede quedar afuera, pero espérate, que si pongo esta, entonces no puedo poner esta. Que Pero- esta sigue a esta tuvo que ver algo con esto, porque Exacto. lo que ya sabemos de ti es que cada canción, cada éxito musical de Pavel Núñez cuenta una historia y tiene una historia detrás de su creación. Los cantautores, yo creo que nos convertimos en coronistas a través de la melodía, de los sentimientos colectivos. Esa es nuestra función. ¿Cómo hiciste para la selección? Pues yo puse a prueba un repertorio con los músicos, luego con personas allegadas, y poco a poco fuimos sacando las 11 canciones primero de Atlantis y luego las 11 canciones De todas las demás de todas las producciones. demás producciones. Yo creo que todavía tú pones una tarea al público o a tus fanáticos, los seguidores e incluso a músicos. Yo soy uno que si me pongo me quemo. Si a mí me ponen, por ejemplo, la discografía de Pavel y que vamos a limitar por un tema de que no vamos a durar el día completo cantando, para seleccionar una cantidad específica de éxitos de Pavel es bien difícil. Es un repertorio y le doy gracias, aprovecho el medio, le doy gracias a la audiencia. Es un repertorio muy amplio, gracias al abrazo que muchos le han dado a estas canciones. No tan solo amplio, porque hay cantantes que pueden tener el doble de las interpretaciones de Pavel. Estamos hablando de un repertorio enorme y que la gente los recibió de igual forma. No es Sí. tener una canción dentro de una producción. Hay un dato que me dijiste, no sé si podemos compartirlo, que vamos a ver, vamos a escuchar en el evento canciones. Sí Ajá. se puede, claro que sí. Hay canciones dentro de Atlantis que nunca se cantaron en vivo, como es el caso de Me Faltas Tú, como es el caso de Cómo se me olvida amar. Hay una canción que se llama Amor, que es una canción bien rocker que va a estar ahí también. Es un recorrido por canciones sentidas que la gente hizo suya, pero también aquellas que tuvieron quizás menos luces ante la gente, pero que forman parte del concepto y del álbum. Lo que quiere decir que nosotros vamos a disfrutar en todo el sentido de la palabra de tu trayectoria y vamos a escuchar canciones que nunca vimos en un escenario. Eso es así. En Hay voz- canciones, en voz de por Pavel. ejemplo, que tengo años que no hago y que vuelven a la escena, como Chepe, que es una versión de un merengue famosísimo del Gran Comprés, que pues reanudamos y tenemos la oportunidad de poner en escena, pero también las novísimas cosas, ¿no? El nuevo single que estoy promocionando, que se llama Y Así, va a estar ahí presente. O sea, va a haber una coexistencia De todo, de todo. incluyendo lo que estás trabajando en la actualidad. Así es. ¿Planes de alguna producción reciente así? Sí, estoy ahora grabando el de Mar en Bar Volumen 2 Ok. con un productor que adoro por lo que hicimos en Los Insomnios, en De Mis Insomnios. José Mestre, desde España, está liderando este barco y yo creo que vamos a tener cosas muy profundas en ese álbum. Una de las cosas que más me gusta de cuando tengo la dicha de compartir en cabina con Pavel es que el tiempo siempre nos limita. Debemos de agregarle aunque sea 2 horas cuando Pavel pase por acá y conversar. Me gustaría que reafirmemos, le digamos a la gente cuándo es, dónde es el evento de celebración de tus 2025. Hablábamos que es un palé, Corsino. Llama a la banca que podemos sacarnos un dinero con ese palecito. Son los 20 años de Atlantis, los 25 de carrera, y es este próximo 25 de julio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. 25 de julio, eso es ya casi. Eso es ya. O sea que vaya, compre su boleta, dese su swing, vaya con una toalla, porque yo que he tenido el privilegio de disfrutar de la música de Pavel, hay un saoco que él le pone particular cuando está en vivo, que necesitas tener material de apoyo cuando estés allá también. Y por cierto, el etílico no se puede quedar para No, disfrutar. pero no empiecen a beber temprano, beban allá en el Jaragua. Que porque- esperen a mitad. Sí, porque hay gente que llega ya entonado Ajá. y empieza a pedirte de la primera canción. Tío, no, que te dejen contar la historia. Vamos a disfrutar Claro. de tu historia. Quiero que despidamos
tu participación el día de hoy acá y agradecerte de antemano, pero que me converses del nuevo sencillo para que cerremos esta entrevista con lo nuevo de Pavel Núñez. Claro que sí. Dentro de los 25 años, el relato no se puede quedar sin novedades. Y esta es la novedad. Y así, versión pop para todos aquellos que entienden que la juventud es como un mal que encuentra cura con los años. Pavel, gracias por compartir con nosotros. Es lo nuevo de Pavel Núñez. Y así, esto fue la Mañana Dominicana de Disco 106, la número 1. Yo soy Michael Félix. Feliz resto del día. Bendiciones. Bye bye. Buen provecho. Tus artistas están en Disco.